Esta es una producción de Grupo Fórmula. En Telefórmula, por supuesto, nuestras plataformas de internet y la radio. Parece que tenemos un problemilla, parece que tenemos un pequeño problema. ¿Ya me escuchan? Ya me escuchan. Saludos, cariño a todo el auditorio de Telefórmula. Una disculpa, están revisando técnicamente qué es lo que ocurrió. Le informo que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó resolución sobre Afganistán centrada en la salida de afganos de ese país. Anuncia Estados Unidos la retirada de ese país tras 20 años de guerra y 3 semanas de detención. Le comento que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció la llegada a México de un tercer contingente de refugiados. Agreden policías, alcaldes y alcaldesas de oposición. Hace un momento platiqué con Lía Limón y también platiqué con Martí Batres. Ya tiene usted ahí las dos versiones. Le comento que regresan estudiantes de nivel básico a clases de manera presencial. Hoy el presidente de la República anunció, bueno, que incluso promocionó su libro extenso sobre la mitad de su mandato. Hoy, por cierto, se publica una encuesta de la Universal sobre la popularidad del presidente. Está en 62% de aceptación el jefe del Estado y tuvo duras palabras para el gobierno de Guanajuato. Esto dijo. Y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre. Eso dijo el presidente. Le comento que en las últimas horas México registra 326 muertes y 5.564 nuevos casos de COVID. La Secretaría de Salud reportó ayer la aplicación de 141.752 dosis. Asume a Adán Augusto López la Secretaría de Gobernación. Hace un momento platicaba con el presidente del Congreso y me explicaba cómo van a llamar a Congreso General el próximo miércoles. Recibirán el informe y por supuesto se platicará de ese tema. Le adelanto que en un momento más tendré el privilegio de conversar con Sergio Ramírez, Premio Cervantes, a propósito de su nuevo libro, su más reciente libro, Tongolele no sabía bailar. También platicaremos con Eduardo Borges, como todos los lunes. Me permite que hagamos una pausa. Antes quiero mandar un abrazo muy cariñoso a mis tíos Marielena Curcio y Felipe Castro, por supuesto a todos mis parientes de la familia Castro Curcio. Mi más sentido pésame por la irreparable pérdida de Marielena. Les mando un gran abrazo cariñoso que ya les di, pero se los transmito por esta vía y les participo el profundo cariño que me une con esa familia. Hacemos una breve pausa. Regresamos. Bueno, y como le había adelantado, hoy es un día muy especial para nosotros porque recibimos a uno de los grandes escritores en nuestra lengua, que digo uno de los grandes escritores, un premio Cervantes, Sergio Ramírez. Vamos a enlazarnos con él, si logramos encuadrarlo bien para que lo vea ya el auditorio de Telefórmula. Maestro, bienvenido. Tengo un problemita aquí, un momentito. Sí, en un momento más nos enlazaremos. El libro se llama Tongolele no sabía bailar y por supuesto es la tercera novela del inspector Dolores Morales, que ya se ha convertido en todo un personaje. Maestro, buenas noches. Muchas gracias. Es una alegría para mí la oportunidad de tener esta conversación. Muchas gracias. Es un enorme gusto. Y bueno, pues es desolador el paisaje político e institucional que usted efectivamente relata y que, bueno, pues es el que domina la dulce Nicaragua. Hay momentos cuando uno lee su obra, maestro, que parece que estamos hablando de la Dominicana de Trujillo. Sí. Bueno, esta es una novela que toca la realidad inmediata de Nicaragua, lo cual representa siempre una dificultad para el novelista, porque el primer cuidado de un novelista es tomar distancia de los hechos y la mejor distancia de los hechos la da el tiempo. Sin embargo, a mí me pareció que en lugar de resolver esta preocupación de escritor sobre los acontecimientos de Nicaragua en una serie de crónicas, era mucho más atractivo para mí ponerlas como el trasfondo de una novela y poner a mis personajes del ciclo del inspector Morales, subirlos al escenario de la novela y así a través de la novela negra lograr la distancia
que yo creo que no hubiera encontrado si convierto a las víctimas de la represión de abril del año 2018 en personajes. Y la novela negra es un vehículo en América Latina muy útil, yo diría, para un novelista que quiere tomar este tipo de distancia. Y el segundo método de tomar distancia para mí es el humor, porque esta novela está llena de mucho humor negro, si se quiere, porque es una novela negra, pero que sirve para encuadrar a los personajes dentro de este horizonte que yo busco. Sí, por supuesto, y lo consigue usted cumplidamente. El libro es ameno, atractivo, ligero, divertido, tiene partes verdaderamente muy cómicas, pero no debe ser fácil de si usted toma la novela negra y el humor para hablar de esa Nicaragua que se nos ha descompuesto tanto en pocos años. Recordar para mi generación y muchas otras, Nicaragua, que decir, usted fue vicepresidente de la República, era la gran esperanza, Sergio. Sí, yo creo que la novela refleja personajes que vivieron la época esa de los sueños revolucionarios. Uno, el más típico de ellos, es el inspector Morales. De guerrillero pasó a ser miembro de la Policía Nacional de Nicaragua, después retirado de la policía de antinarcóticos, pasó a ser investigador privado. Y hoy en esta tercera parte del ciclo del inspector Morales, en Tongolele no se debió bailar, se enfrenta a sus antiguos compañeros de la guerrilla, a los que vivieron ese sueño romántico que ahora están convertidos en represores. Entonces, quizá el desgarramiento mayor de esta novela alrededor de la historia real en que están metidos los personajes es este. La contradicción de unos que ven a distancia la revolución como un sueño perdido que nunca se cumplió y otros que todavía creen o piensan que la revolución tiene su continuidad en la dictadura actual que vive Nicaragua. Que supone, digamos, una complicidad de cuadros que se formaron en el sandinismo, algunos de ellos con vínculos con la dictadura, pero personajes, maestro, como la Chaparra, que me parece efectivamente muy reveladora, de un carácter servil, profundamente funcional, para no importa qué propósitos del régimen, cuando uno hubiese imaginado que se habían formado como cuadros políticos precisamente para cambiar un país, ¿no? Sí, sí tiene eso. La novela yo diría que tiene estas dos, abre esta bisagra de dos situaciones, la del pasado y la del presente, pero estos antiguos guerrilleros que ahora se han convertido en represores, esta fe ciega en el pasado que ya no existe también está combinada, como puede verse en las páginas de la novela, con la corrupción, que es uno de los elementos de poder, junto con la falta de escrúpulos, la corrupción, la represión sin medida, porque el proyecto de poder se ha convertido en algo que no puede ser destruido y hay que defenderlo a cualquier costo, y donde ya la ética no media para nada. Cuando el proyecto revolucionario de los 80 fue ético y este proyecto dejó de serlo desde hace tiempo. Creo que esta contradicción es el eje central de la novela. Ya. Oiga, no quisiera sonar, y menos frente a usted que es Premio Cervantes, como digamos recordando la literatura tradicional, empezando por Chateaubriand, diciendo que todas las revoluciones, maestro Ramírez, terminan en pesadillas, pero las recientes en América Latina nos invitan a eso. Cuando uno ve el despliegue de las páginas de este libro, que recomiendo ampliamente, los regímenes policiales, sean de derechas o de izquierdas, terminan siendo igual de detestables. Exactamente, maestro. Yo creo que la historia lo que nos ha enseñado es precisamente que los sueños revolucionarios armados, cuando llegan al poder, lo que hacen es sustentar un nuevo caudillismo. La revolución triunfante la llevan adelante políticos armados que se vuelven caudillos y vuelven a reproducir el mismo modelo anterior, el modelo que se quiso desterrar. Y esto para mí está ya hoy en día en América Latina más allá de las ideologías. Ahora para mí la gran lucha que se abre es entre democracia y dictadura, entre democracia y autoritarismo.
más allá del color ideológico, porque hay tanto dictaduras de derecha o dictaduras de izquierda o dictaduras de derecha con retórica de izquierda, como es el caso de Nicaragua, porque el envoltorio retórico es el mismo de la revolución de los años 80, el discurso antiimperialista, el discurso antiburgués, el discurso antioligárquico, pero por dentro lo que hay es un régimen autoritario que se parece mucho al de Somoza, que se parece mucho al de los regímenes de derecha que ha vivido América Latina. En Nicaragua hay una ley bajo la cual se está llevando a juicio a prisioneros políticos hoy día, que se llama Ley de la Defensa de Soberanía Nacional, de la Soberanía Nacional. Es una ley que castiga la traición a la patria, y esta ley pudo haber sido perfectamente firmada por Benito Mussolini. Por eso yo digo que el envoltorio retórico es revolucionario, pero por dentro toda dictadura autoritaria tiende a ser de derecha. El libro es muy interesante porque va describiendo los métodos policíacos, toda esta parte de ir coleccionando información para después chantajear, y luego una caja china que anda circulando por ahí, que es muy interesante. Además te va metiendo el tema de los videntes y la locura. Maestro, yo recuerdo haber leído en Graves, el Yo Claudio, que antes de tomar decisiones habría bestias para ver si los, digamos, los idus le eran favorables. Esta locura de videntes y todo lo demás, ¿no nos la podemos sacudir como especie? Bueno, yo creo que la caja china es un gran símbolo del poder autoritario, ¿no? Es una caja que viaja de un lado a otro custodiada por una enorme escolta motorizada de 20, 30 vehículos con soldados artillados, que custodia los secretos del poder y va a ser entregada a sus destinatarios, que son simples operadores del poder, que no pueden tomar decisiones sino obedecer órdenes dentro de esta estructura vertical que el poder tiene, que es tanto represiva como mágica, porque esa es otra característica que la novela quiere realzar. El poder esotérico o la expresión esotérica que tiene el poder en Nicaragua, ocultas hasta los símbolos orientales, los árboles de la vida, que han poblado, han llenado Managua, estos árboles de hojalata, que son símbolos de este poder misterioso, esotérico, que se quiere imponer sobre toda la población, sin excepciones. En muchos sentidos delirante también, no solo esotérico. Sí, bueno, una de las cosas que uno arriesga cuando escribe novelas sobre el presente inmediato es que el presente no ha terminado de cerrarse, no se ha convertido en pasado. Entonces, yo, una vez que esta novela estaba escrita, yo decía, caramba, que no me alcanzó a poner como ahora en Nicaragua las reuniones de la alta cúpula de gobierno se fotografían desde los drones en la plaza a oscuras, y los altos personeros del poder se sientan en un círculo alrededor de una estrella de 5 picos que está iluminada, ¿sí? como en un aquelarre. Es decir, el poder se ha convertido en un verdadero aquelarre. Y esto no le quita su carácter represivo, pero tiene esta expresión que es de magia negra, ¿no? Sí. Por eso le decía que parece un paisaje de Leónidas Trujillo, más que de la dulce Nicaragua, pero ay de mí, ha caído en esa especie de delirio. Narra usted también las disposiciones de los serviles, ¿no? Cuando dice, tiene ahí un bichito que empieza a pelar los dientes y es el del desdén del poder y al mismo tiempo el miedo de que el poder te señale como un traidor, maestro. Sí, en eso tiene razón. Yo creo que esta novela tiene distintas lecturas. Es una novela sobre el poder, es una novela sobre la realidad, es una novela negra, y yo creo que se lea de esas distintas maneras, y es una novela de humor negro también. Entonces, de esta múltiple composición es que resulta el relato que yo quiero hacer para el lector.
Oiga, y está escrito en un español gratísimo, en un español con muchos elementos de Nicaragua. Bueno, que esa es la mejor alabanza que un libro puede recibir. No, es un libro divertido, es un libro ágil y bellísimo. Lo que me sigo preguntando, maestro, con la perspectiva que dan los años, es siguiendo un área de Donizetti que se pregunta, ¿cómo es posible que una mujer tan bella pueda ser al mismo tiempo tan culpable? Se pregunta él, es la Pía de Ptolomei. Yo me pregunto cómo Nicaragua, un país tan dulce, puede sufrir tanto. Perdón, que está lloviendo aquí intensamente y yo estoy escuchando bien mal. Oiga, digo que siguiendo el modelo, ¿me escucha ahora? Sí. Siguiendo el modelo se pregunta Donizetti en un área, ¿cómo puede una mujer tan bella, con la cara de un ángel, ser al mismo tiempo tan culpable? Yo me sigo preguntando por qué la dulce Nicaragua ha tenido que sufrir a los Somoza y ahora a los Ortega. Parece una maldición bíblica, maestro. Sí, es una maldición eterna quien lee estas páginas, como decía Manuel Puig, el gran escritor contemporáneo mío argentino. Esas son las grandes contradicciones de la realidad latinoamericana, ¿no? Y no hay otra manera de enfrentarla más que a través de la escritura, de la escritura creativa, de la escritura de imaginación, usando los elementos que la realidad le presta a la imaginación, que son innumerables. De manera que en esta novela muchas cosas que el lector pensará que son inventadas por mí no son más que copiadas de la realidad que hoy está viviendo Nicaragua. La presencia de la iglesia y muchos elementos más. Pues es un libro, maestro, que he disfrutado muchísimo. Yo recomiendo ampliamente su lectura y quiero decirle que me duele cada vez más Nicaragua. ¿Le ve usted alguna salida política en el futuro próximo? Ahora tampoco estoy escuchando nada. No, que si le ve usted alguna salida, he disfrutado mucho la novela, decía, una salida política próxima a Nicaragua. Yo creo que la peor salida que esta salida va a tener. No hay nudo político que no se desate. Salida va a tener. Lo que yo no quisiera ver es una salida que implicara una guerra civil en Nicaragua, una nueva guerra civil como las tantas que hemos vivido en el pasado. Como yo decía al principio, las guerras civiles siempre desembocan en la creación de un nuevo régimen autoritario. Ojalá la salida que tengamos sea una transición hacia la democracia que permita crear las instituciones que Nicaragua nunca ha podido desarrollar y que las leyes y las instituciones puedan tener la última palabra en un país que ha sido desgobernado siempre por caudillos, por tiranos. Y ojalá esa salida se dé más temprano que tarde en Nicaragua. Ojalá le mande la vidente ahí en la caja china. Daniel, es tiempo de irse, ¿no? La mamá de Tongolele. Maestro, le mando un gran abrazo y le agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido una alegría esta conversación para mí. Muchas gracias. Imagínese, para nosotros el maestro Sergio Ramírez, Premio Cervantes, hoy conversando con usted. Y bueno, pues dejamos estos temas literarios y de la muy sufrida Nicaragua y vamos ahora a enlazarnos con el presidente de Coparmex, José Medina Mora. Presidente, muy buenas noches. Eduardo, muy buenas noches, con gusto de saludar. Cuéntenos qué tema abordamos esta semana, presidente. Bueno, estamos ante el tercer informe de gobierno del presidente y lo que queremos comentar son pues avances y pendientes. Por un lado, los avances, sin duda, el diálogo que hubo para llegar a la reforma a la ley de subcontratación, este diálogo tripartita entre los sindicatos y los trabajadores, los organismos empresariales y el gobierno. Por otro lado, el diálogo frecuente, abierto y respetuoso que ha habido con la Secretaría de Economía para discutir sobre la reactivación económica, en lo que tiene que hacer el gobierno, pero también lo que tenemos que hacer los organismos empresariales y las empresas. En general, destacamos avances en diálogo con el Seguro Social sobre las vacunas, con el CONAVIT para el registro de las empresas, para la ley de subcontratación, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los incentivos fiscales para la reactivación económica y desde luego la coincidencia en que es necesario subir el salario mínimo, donde
tenemos la meta en Coparmex de llegar a la línea del bienestar familiar. Por otro lado, Leonardo, los pendientes sin duda tienen que ver con revisar la estrategia de COVID. Ahora que hemos rebasado más de 250,000 fallecimientos, más de 3 millones de contagios, es momento de revisar y corregir esta estrategia. También la estrategia de las vacunas, dado que van muy lenta su aplicación y necesitamos acelerarla. Pendientes, ¿qué vamos a hacer con la realidad de pobreza que nos describe el Coneval, cuando hoy sabemos que de diciembre del 2018 a diciembre del 2020 tenemos 3.8 millones de mexicanos en condición de pobreza y 2.1 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema, en donde destaca cómo han caído los mexicanos en situación de pobreza de salud, donde 15 millones de mexicanos que tenían acceso a la salud en el 2018 gracias al Seguro Popular, hoy ya no lo tienen. También como pendiente la falta de apoyo para la recuperación del empleo y el apoyo sobre todo a la micro y pequeña empresa, el desabasto de medicamentos en donde tenemos ya 20 millones de recetas que no se han podido surtir. Quizá en algo todavía más grave es estas leyes que se han aprobado en el Congreso y que violan la Constitución, y que debido a eso hemos lanzado este Observatorio Ciudadano de Guardianes de la Constitución. Y cerraríamos con el gran pendiente por el aumento de la inseguridad. Los mexicanos, Leonardo, queremos salir a la calle en paz, queremos también poder circular por cualquier parte del país y que los productos de las empresas puedan también circular sin ser víctimas del delito. Con esto resumimos, Leonardo, esta evaluación hacia el tercer año de gobierno del actual. Pues sucinta, pero muy jugosa síntesis. Preguntarle, presidente, ¿tiene algún balance? ¿Le han pasado algún reporte del retorno a clase? ¿Qué valoración tiene Coparmex? Sí, bueno, en Coparmex hemos manifestado la necesidad que había del regreso a clases presenciales, pero al mismo tiempo el cuidado necesario por la salud de los niños, de las niñas, adolescentes, jóvenes, en donde el seguimiento de los protocolos es fundamental. Vemos madres de familia y padres de familia contentos desde el por fin sus hijos vayan a la escuela, pero también preocupados, porque sin duda tenemos que hacerlo con cuidado para evitar que haya los contagios. Nos parece que el reporte que tenemos de escuelas que han sido abandonadas y recién vandalizadas, hay el 20% de la estructura lista para el regreso a clases, luego del 5% de las escuelas privadas tampoco tienen esa estructura lista. Entonces hay, digamos, una mezcla de sentimientos. Leonardo, por un lado, la gran alegría de regresar a clases presenciales, nerviosismo de los padres de familia, de los niños también que regresan a clases, pero por otro lado, la importancia de seguir cuidándolos, estos protocolos estrictos. Creemos que ya se ha generalizado el uso del cubrebocas y la sana distancia, el lavado frecuente de manos. Consideramos importante enfatizar la importancia de los lugares ventilados de tal manera que se disminuya la posibilidad de contagios. Muy bien. Pues, presidente, muy agradecido como todos los lunes por su comentario. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Saludo para ti y para toda tu audiencia. Un gran abrazo, y tengo aquí la resolución del Consejo de Seguridad, resolución 2593, adoptada hace un ratito por el Consejo de Seguridad. En un momento más, Irán, tiene que ver con, ya le adelantaba, crear un corredor, abrir la posibilidad de que la gente que quiera salir de Afganistán lo pueda efectivamente hacer. Por supuesto, toman nota de la situación en torno al aeropuerto, que me recuerda que se llama Hamid Karzai, como fue el primer presidente de aquel país. Y bueno, pues el llamado a no convertir el territorio afgano en un santuario para los terroristas. Eduardo, ¿cómo estás, doctor? Con mucho gusto de saludarte, Leonardo. Muy buenas noches. ¿Qué tema abordamos esta semana, Eduardo? Mira, creo que, habría muchos temas de los cuales platicar. El clima social y político del país está empezando a crisparse y creo que se siente una enorme tensión. Pero me quiero referir a algo que tiene que ver con las raíces profundas de nuestra democracia. En las últimas semanas hablamos mucho de revocar mandatos, ¿no? De quitarle el mandato o el gobierno
a alguno de nuestros funcionarios, en este caso el presidente, que fue quien propuso algo que en realidad le corresponde a los propios ciudadanos proponer, ¿no? Que es cuando pierde la confianza en el gobierno. Yo quería dedicarle unos minutos al tema opuesto, al mandato popular, porque creo que hemos discutido mucho la revocación, pero no el mandato, y estamos a punto de que se instale la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, y se siente un riesgo enorme, Leonardo, de que aquellas personas que recibieron un voto por un partido político, con un mandato claro de representación, pues se encuentren en una situación muy peculiar, porque se pueda reconfigurar la Cámara de Diputados para tratar de forzar una mayoría. Y creo que hay que detenernos ahí, verlo con cuidado. Seguramente si esto se actualiza, ocurrirá en las próximas semanas, porque creo que va en contra de todo lo que hemos planteado como una práctica democrática, ¿no? Que quien es electo por un partido político, con una plataforma electoral, con una serie de propuestas, una vez que llegue al Congreso o que llegue a las presidencias municipales o a las gubernaturas, pues respete ese mandato. No es una carta en blanco, es un mandato. Y creo que a unas horas de que se instale, ¿no?, la Cámara de Diputados, esta nueva legislatura, esta sensación de que pues por aquellos que votaste no van a hacerse cargo de ti, sino que van a ir a buscar otras formas de construir mayorías, de buscar alianzas, de cambiar la composición del Congreso, me parece delicado y me parece digno de reflexionarlo. Creo que no hemos sido capaces como sociedad de traducir claramente en esta democracia cuál es el mandato, la instrucción que le estamos dando a aquellos que nos representan o a aquellos que nos gobiernan, y después se puede reinterpretar de cualquier forma, Leonardo. Sí que a lo mejor vale la pena retomarlo. No, claro que vale la pena. Oye, es como recordarle a una pareja los votos, ¿no? Es decir, estamos unidos por esto y no discutir en qué condiciones nos vamos a divorciar, ¿no? Sí, creo que exacto, la analogía es muy buena porque no está clara la instrucción muchas veces y el por ejemplo, veía varios diputados y diputadas en Twitter, pues están agradeciéndole a quien le deben el cargo, no a quien votó por ellos, ¿no? No están buscando cómo construir una relación con la sociedad, con el electorado. Están muy preocupados por congraciarse con quien será el líder político, el coordinador de la bancada, los presidentes de la mesa directiva. No dicen, es un honor ser representante de la nación, sino es un honor estar con ya sabes quién. Es un honor estar con unos o con otros, y sí, efectivamente, creo que lo dices muy bien. Damos votos, hacemos votos, pero luego se les olvida y sirven otros intereses completamente distintos a los de su distrito electoral o de la población que representan. Me cierro con un dato, Leonardo, que a mí me gusta mucho. El propio Congreso, en un estudio que hizo el Centro de Estudios de Opinión Pública, reconoce que más del 70% de las personas que participan en democracia activamente votando no se sienten representados por aquellos a quienes eligieron. Y cuando ellos los eligieron, no cuando ganó el del otro lado, ¿no? Entonces ahí traemos un nudo y ojalá le dediquemos tiempo también a reflexionar sobre eso y a cambiarlo, porque no está bien, aunque sea la práctica, aunque sea la costumbre. Tienes toda la razón. Doctor, te mando un gran abrazo. Un abrazo para ti, Leonardo, muy buenas noches y buena semana para ti y el auditorio. El doctor Eduardo Borges, y bueno, pues le comentaba que esta resolución 2593 parte de condenar los ataques del 26 de agosto, después está pues pidiendo que el territorio afgano no se utilice para, digamos, como santuario para el desarrollo de actividades terroristas. El tercero es pues reforzar efectivamente todo aquello que se tenga que hacer para proveer asistencia humanitaria en Afganistán. Hace un llamado a todas las partes para permitir efectivamente a todo el personal que hace este trabajo y no ser atacado, ¿no? Todos los donantes, todos los que hacen este trabajo en el terreno. Está también la reafirmación de la importancia de respetar los derechos humanos, particularmente de las mujeres, de los niños y de las minorías. Llama a todas las partes a hacer efectivamente una visión, una negociación política incluyente. Y
bueno, pues está el asunto de hacer que el Talibán permita, a partir del, como dijo en el 27 de agosto, abrir un canal para que pueda la gente salir en el momento que lo consideren, vía la salida por la frontera, tanto por aire como por tierra, incluyendo digamos, la reapertura segura del aeropuerto de Kabul. Y bueno, pues toma nota efectivamente de la peligrosa situación que se vive en torno a ese aeropuerto. Bueno, pues es lo que ha, en este caso, resuelto el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Javier Giles, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Estos días ha llamado la atención esta caravana que ha salido de Centroamérica, desde Chiapas. Ya se habían reunido pues cientos de migrantes, tanto haitianos como centroamericanos, y el sábado inició esta caravana. Ahí se dio un enfrentamiento con elementos de migración y de la Guardia Nacional en el estado de Chiapas. Prácticamente se hizo viral estos videos en donde dos elementos de migración pues patean a uno de los migrantes. Hoy se refirió el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que ya han sido separados de sus cargos dos elementos de migración, pero advirtió que no se va a permitir el paso de la caravana hacia la frontera norte, porque aquellos migrantes que no tengan en orden sus papeles van a ser pues repatriados, van a ser regresados a su país. Así se expresó Alejandro Encinas. Va a regular. Todas aquellas personas que quieran ingresar de manera regular y ordenar el país van a tener acceso a los instrumentos del Instituto de Migración, pero no puede ingresarse ni por la fuerza, ni querer llegar a otro país. Somos un país de tránsito, pero tenemos que regular la movilidad de las personas en México. ¿Van a dejar que sigan su paso, su camino? No, vamos, todas aquellas personas que tengan documentos podrán tener sus derechos conforme lo establece la ley migratoria. Y es que hoy en la mañana, en la Secretaría de Gobernación, la ahora ex titular Olga Sánchez Cordero le dio la estafeta, le dio las llaves de esta secretaría a Adán Augusto López, el nuevo secretario de Gobernación, quien por cierto se comprometió a pues seguir los lineamientos con que ha estado trabajando la anterior secretaria y por instrucciones del presidente López Obrador. Así se refirió. ¿Cuál es la instrucción del señor presidente? Pues primero mantener a esta secretaría como la estamos recibiendo el día de hoy, que esta transformación de las tareas de la secretaría que se han venido viviendo estos 3 años, pues que se mantengan, que haya mucho diálogo con todos, mucho respeto a todos y que se siga, como bien lo hizo la ministra, pues se sigue haciendo política y mucha política. Parte de lo que sucedió esta mañana en Gobernación, Gerardo. Oye, entonces se ratifica Alejandro Encinas, debo decir por esto, recordar que no hay subsecretario del ramo, ¿no? No hay subsecretario de gobierno, y supongo que el resto de las personas, yo no sé si Nadine Gassman se queda, todas las personas encargadas de los temas de búsqueda, permanecen en sus cargos, ¿o les dijo algo más el secretario de Gobernación? Todo parece indicar que sí, Leonardo. Fíjate que en entrevista con Ciro Gómez en la mañana de este día, el nuevo secretario de Gobernación se refirió a que hará algunos cambios. Sin embargo, no abundó en cuáles serían una vez que tomó posesión. No se sabe realmente quiénes están pues seguros en sus cargos. En las próximas horas, en los próximos días, seguramente se va a referir el nuevo secretario de Gobernación. Bueno, pues muchas gracias. Y le comento que, bueno, pues el presidente de la República dice, hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Nos reunimos con familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia. Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición. Bueno, pues una más. Está la de Ayotzinapa, está el tema de la Guerra Sucia. Bueno, pues hoy tenemos distintos asuntos en la agenda y este es uno de los que destacan. Israel Aldave, adelante. Hola Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Pues este día el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ha reconocido que gran parte de su grupo parlamentario pues está
está en contra de que se modifique la ley que redactó Morena para la revocación de mandato, por lo cual afirma Leonardo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política, que está en pláticas a marchas forzadas, vamos a decirlo así, Leonardo, no solamente con la oposición, sino también con los integrantes de su bancada, y es que una de las cosas que busca Ricardo Monreal, pues es que no se judicialice, que no se lleve hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta ley de revocación de mandato que se discutirá el próximo jueves en el Senado de la República. Así lo dijo. Bueno, pues tenemos hoy es un día complicado desde el punto de vista técnico. A ver, me ayudan, me dicen si estamos en condiciones de escuchar el audio o no. Sí, vamos buscar con la posibilidad de una pregunta más consensada que evite que se judicialice la misma ley. Yo soy de la idea de que intentemos mediante el diálogo reformular la pregunta. Yo soy de la idea de que intentemos evitar la judicialización de esta ley. Y yo soy de la idea de que hasta el final hay que buscar acercamientos en el Congreso. Entonces sí vamos a intentar lunes, martes y miércoles buscar una solución antes del debate que será el próximo jueves. Vamos a intentar serenar los ánimos adentro del grupo. No todo el grupo está en una sola posición. La mayoría quiere no cambiar la pregunta. Ahí está lo que reconoce Leonardo, el líder de los morenistas, quien ha nombrado a la también senadora de este grupo parlamentario, Ana Lilia Rivera, como el enlace con el llamado bloque de contención para que lo ayude a serenar los ánimos, como él mismo lo dice, y se pueda llegar a un consenso en torno a la pregunta para la ley secundaria de revocación de mandato, Leonardo, que como te lo comentaba, se va a discutir el próximo jueves en la Cámara Alta. Muchas gracias por el reporte. Muy buenas noches. Cuídate mucho. Y saludo al flamante presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, muy agradecido por su llamada, Leonardo. Oiga, pues se dio en buenas condiciones la negociación política, parecía que era más complicada en los inicios, pero finalmente se llegó a un buen acuerdo, ¿no? Es decir, Morena preside la Cámara y ustedes presidirán la JUCOP. Es así, el primero, pues es producto también del número de diputados que tiene Morena, y el segundo, pues del acuerdo de todas las fuerzas políticas que están en la Cámara. Les comento a usted y a los radioescuchas que fue votado por unanimidad y también con el respaldo evidente de la coalición Va por México en el caso mío, y eso creo que salió bastante bien. Ya. Oiga, entonces va a ser un año el PRI, después vienen los otros partidos. ¿Hay un acuerdo para toda la legislatura? En el caso de la mesa directiva, usted recuerda que va por descendente por número de diputados, de tal manera que al PRI le corresponde en el tercer año la mesa directiva. Y en el caso de la Junta de Coordinación Política, ayer se comentaba que para el segundo y tercero se pondrán de acuerdo Acción Nacional y Morena para llevar el orden que ellos acuerden, ¿no? Pero hay una rotación de la Junta de Coordinación Política, que es el primer, digamos, gran paso, y el segundo, pues que ya inició la legislatura, pues digamos que de una manera normal y tersa. Ya, sí, con mejor ánimo. ¿Cuáles son sus prioridades, diputado? Mire, para empezar, hay sesión del Congreso General el próximo miércoles y es muy probable que se entre a un debate sobre sobre un dictamen que quedó de la 64 legislatura. Le hago un paréntesis. La 64 legislatura aprobó legislación que permite que iniciativas y dictámenes se queden vivos, es decir, que ya no se desechen. Por lo tanto, esta legislatura empieza con mucho trabajo. Y uno de ellos es un dictamen sobre juicio político. También tenemos que aprobar el reglamento de sesiones en estos momentos de COVID y seguramente en los próximos días pues tendremos debates muy intensos con esas minutas, esperando el presupuesto, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos para el próximo 8 de septiembre,
Y viene la glosa al informe del señor presidente de la República, que será muy intensa porque luego tiene comparecencias de secretarios y tiene una serie de actividades de debate. Y supongo que en esta legislatura eso tendrá, dada la nueva composición de la Cámara, como más nutrientes, ¿no? Habrá más debate. Fíjese usted que sí, aprovecho para decirle algo. La mayor parte de los votos que emitieron los mexicanos los emitieron por partidos de oposición. Sin embargo, por la sobrerepresentación que permite la ley, pues los grupos de Juntos Hagamos Historia tienen más diputados. Pero el debate será amplísimo, hay más diputados de oposición, y creo que además la composición rotatoria que tiene la Jucopo va a permitirlo. Ya. Oiga, una pregunta, en el caso de los diputados, hay uno fugado en Chile que debería tomar posesión efectivamente. ¿Qué ocurre? ¿Entra su suplente o se queda vacante la curul del diputado Toledo? Fíjese usted que en la resolución se dice que no tiene el derecho de presentarse a rendir protesta. Por lo tanto, tiene que entrar su suplente. No me fijé ayer si ya su suplente rindió protesta, porque de entrada la resolución decía que él no se podía presentar. Ya, entonces, bueno, pues queda ahí, sí, y el suplente, si no lo hizo ayer, lo hará hoy. Oiga, pues interesante cómo se perfilan las cosas de cara, pues, a una nueva legislatura y los desafíos enormes que tiene el país. Le deseo mucho éxito en su gestión, diputado. Estamos a sus órdenes, para las veces que usted desee platicar con nosotros y para cualquier información. El diputado Moreira, ahora presidente de la Junta de Coordinación Política, y escuchó usted cómo se dividió efectivamente esto. El presidente será Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, y el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Baja es el diputado Moreira. Como le habíamos comentado, es todos los septiembre lo mismo, empieza con que ahí viene la guerra y nos vamos a hacer tal o cual cosa, y finalmente llegan acuerdos para tranquilidad de todos. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. La defensa de las víctimas de la línea 12 del metro se quejaron de que no tienen acceso a la carpeta de investigación que se inició en la Fiscalía Capitalina y le aconsejaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de que en su informe hable con la verdad sobre este accidente que costó la vida a 27 personas. En conferencia de prensa, el abogado defensor de las víctimas, Teófilo Benítez, acusó de que las autoridades de Procuración de Justicia se han empeñado sistemáticamente a obstaculizar para evitar que vean los supuestos informes de los peritajes realizados y los avances de la indagatoria. También consideró que a 4 meses la jefa de gobierno ha evadido su responsabilidad con los damnificados y sus familiares, ya que está más preocupada en cuidar sus ambiciones políticas, sobre todo ahora que el presidente López Obrador la destapó como aspirante presidencial. Doctor, el reporte. Muchas gracias. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Hay temas que tienen que ver con el funcionamiento de la economía, que se mantienen pues razonablemente estables. Uno de ellos tiene que ver con la cotización del dólar, hoy 20,59, en el caso del euro 23,71, la Bolsa Mexicana de Valores 52,602 unidades, FTSE Viva 1,082 y la mezcla mexicana de exportación $66.47. Mañana se espera que un grupo importante de periodistas, no le digo más, le pido que esté pendiente, lancen una plataforma muy relevante para hablar de las agresiones a periodistas y pues la situación que guardan muchos de estos expedientes, un tema que no ha sido desahogado satisfactoriamente por las autoridades de distintos niveles de gobierno. Mañana se espera que esta plataforma empiece a operar y tendremos, por supuesto, pues absolutamente toda la información. También en un momento más subiremos a nuestras redes sociales la conversación que tuvimos con el maestro Sergio Ramírez, ex vicepresidente de Nicaragua y premio Cervantes en su momento, bueno, pues uno de los grandes escritores en nuestra lengua. Bueno, y seguimos con la información. Fíjese, ya para terminar el programa he logrado enlazarme con el gobernador de Guanajuato, que ha estado haciendo una gira por países europeos. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte a ti y todo el auditorio. Pues, como bien lo mencionas, estamos empezando una gira muy importante acá en Europa para un tema de atracción de inversiones para el estado de Guanajuato.
Ya, cuéntenos qué se ha hecho. Ya estuvo en Suiza y se ha comprometido ya en una inversión de Nestlé para la entidad que usted gobierna. Así es, tenemos la fortuna de tener la planta de Purina Nestlé en Silao, un puerto interior, y se ha confirmado una inversión de $160 millones que va a generar más de 200 empleos directos y más de 1,700 indirectos. Una ampliación de esta planta, repito, es una inversión muy importante, $160 millones. Estuvimos en el corporativo de Nestlé en Suiza y estuvimos ahí con el CEO de toda América para platicar precisamente de y de otras posibles inversiones en un futuro que se estarán trabajando. Y hoy vamos llegando a Nápoles, a Italia, a ver una empresa del sector automotriz el día de mañana. Ahorita ya es noche, pero ya mañana estaremos visitando esta empresa. Sí, no, le agradezco que se desvele con nosotros. Son 7 horas más de la hora que estamos transmitiendo aquí. Preguntarle, además de la inversión en el caso de Nestlé, a mí me impresionó mucho, gobernador, esta lógica que tienen, esta vinculación que tienen las empresas con el sistema educativo en Suiza y también en Alemania, ¿no? Y tienen este modelo dual que entiendo que en algún momento usted empujó como parte de la agenda de gobierno en Guanajuato. Así es, para nosotros es fundamental la educación dual, que es un modelo que han perfeccionado los alemanes, también los suizos, donde el joven, el estudiante, ya desde sus últimos años empieza a laborar en una empresa, hacer sus prácticas y ahí mismo se le contrata y ahí hay un buen ejercicio de inserción laboral. Es un modelo que ya estamos nosotros trabajando en Guanajuato con los alemanes, pero los suizos también lo han perfeccionado un poco y estamos también en esa alianza con Nestlé para poder afianzar este tema de la educación. Para nosotros la capacitación es fundamental. De hecho, te comento que hemos invertido mucho en nuestros institutos estatales de capacitación que se llaman el IECA y que es parte de lo que ofrecemos a estas transnacionales que llegan a Guanajuato a invertir, que puedan tener la posibilidad de tener gente capacitada y especializada en nuestro estado. Desde la formación de aprendices, ir subiendo en la jerarquía, ir mejorando su salario. Y en el caso de Italia, nos dice, está en Nápoles con una empresa, entendí bien, de autopartes e irá también a Milán. En estos momentos en los que la inversión se convierte en el, digamos, trofeo más apreciado por todos los gobiernos, es importante que los ejecutivos locales vayan sobre el terreno y la capten. Es correcto. Mira, vamos mañana a Proma, que es una empresa del sector automotriz que hace partes de los asientos de autos eléctricos y que no está en Guanajuato, no está en México y queremos que pueda, ojalá logremos mañana cerrar alguna inversión para Guanajuato y es un momento importante donde los gobernantes tenemos que salir a buscar estas inversiones por 2 razones. Primera, porque de la crisis sanitaria se derivó una crisis económica muy grave a nivel mundial y es momento de reactivar nuestra economía y de generar empleos. Segundo, la llegada del TEMEC nos abre una gran oportunidad, de generar más inversión extranjera en nuestro estado, toda vez que el TEMEC pone como regla, por ejemplo, en el sector automotriz, la regionalización, es decir, que el 70% de las partes de un vehículo tienen que ser hechas en la región. Sí. Esto abre la oportunidad para que empresas como las que estamos visitando se instalen en Guanajuato para ser proveedoras de las grandes empresas automotrices. Recordemos que Guanajuato tiene 7 plantas automotrices, 5 de ellas armadoras. Entonces es importante para nosotros esta gira y creo que es el momento oportuno de hacerlo. Apenas empiezan a abrir los países con el tema de la pandemia, no es fácil viajar en estas épocas, pero bueno, decirte que estamos muy bien cuidados. Cada país que entramos hacemos una prueba de antígenos, estamos ya con el cuadro completo de vacunación y eso con las cartas de las embajadas nos permiten ingresar a estos países. Entonces Suiza, Italia, ¿y tiene otro país en la agenda? Sí, son más. Vamos a Austria, a Francia y estaremos en Alemania también. Son realmente 6 países los que estaremos visitando en esta gira de trabajo intensa y son 20 empresas las que vamos a ver. Algunas ya están en Guanajuato y buscaremos pues que amplíen sus inversiones y otras no se encuentran en Guanajuato y esperemos que por primera vez vayan y confíen en el estado de Guanajuato, como han confiado ya muchas empresas. Ya son 500 empresas que han logrado instalarse en Guanajuato en los últimos 30 años y eso nos ha apoyado mucho en la exportación. Déjate doy un dato, Leonardo. Hace 30 años exportábamos $300 millones solamente. El año pasado exportamos $24,000 millones. Somos el estado que sin ser frontera más exporta en México. Sí, es impresionante el salto. Gobernador, pues lo dejo irse a dormir porque ya es la hora y le agradezco mucho el enlace. Espero que al terminar la gira tengamos ocasión de que nos visiten el estudio y nos cuente cómo van las cosas.
Será un honor, Leonardo. Saludos a tu auditorio. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Gracias. el gobernador de Guanajuato, el día de hoy está en Nápoles, nos enlazamos con él hasta aquella ciudad italiana. Y bueno, pues con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo. Le agradezco su preferencia, siga nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.